Paz de Cristo, que el Señor Jesucristo les bendiga grandemente. Y en este día, como siempre, primeramente quiero darle gracias al Señor Jesucristo por su piedad, su misericordia y su bondad, porque Él me permite un día más poder estar aquí para poder hacer un video más acerca de este mensaje que he venido subiendo por este medio de YouTube, acerca de nombre, que le he titulado Nombre sobre todo nombre. O sea que es el nombre sobre todo nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y en el video anterior hablamos acerca de los discípulos, el Espíritu Santo y cómo el Señor Jesucristo había enviado a sus discípulos a predicar. Hablamos acerca de Mateo 28:19, Marcos 16:16, San Lucas 24:47 y San Juan 20:22. Y en este día quiero hablar acerca de entrar ya más a fondo al libro de los Hechos, acerca del bautismo. Y empiezo a leer así: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y dice: y dijo Pedro en Hechos 2:38, Pedro les dijo: arrepentíos. Este es un punto muy importante que miramos, que en el mandato, cuando el Señor Jesucristo envió a sus discípulos a predicar en San Lucas 24:47, les dice: y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados. Entonces aquí podemos mirar que el apóstol Pedro, dando continuación a lo que se le había mandado que hiciera, y como lo dije en el video anterior, y el Espíritu Santo predicando a través de Pedro, porque aquí Pedro había sido lleno del Espíritu Santo. Y se dice que cuando nosotros predicamos el Evangelio llenos del Espíritu Santo, es el Espíritu Santo el que habla a través de nosotros. El Señor Jesucristo dijo: yo les daré palabras y sabiduría que nadie podrá resistir. O sea, hablando del Señor Jesucristo, que Él nos daría palabras y sabiduría que nadie podría resistir. Así es que podemos mirar que aquí se cumple. En Hechos 2:38 es profundo y tiene mucho para estudiarle, cuando nos dice que Pedro les dijo: arrepentíos. O sea que primeramente el apóstol Pedro los llama al arrepentimiento. Cuando él da el primer sermón en Jerusalén a todas aquellas gentes que había de todas partes, a judíos, a todos aquellos que estaban en Jerusalén. Entonces podemos mirar el primer punto de este versículo es el arrepentimiento. Tiene que haber arrepentimiento de todas aquellas cosas que uno cometió en el pasado, de todos sus pecados y de todas las veces que hemos despreciado al Señor Jesucristo. Necesitamos un arrepentimiento genuino, un arrepentimiento verdadero, un arrepentimiento de corazón. Y luego enseguida les dice: y bautícese cada uno de vosotros. O sea que cada uno tenía que arrepentirse primeramente. Aquí podemos mirar que no cabe el bautismo a los bebés, porque dice: y bautícese cada uno. Primeramente les dice que se arrepientan, como dice en el libro de San Marcos: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Y aquí el apóstol Pedro dice: arrepentíos. O sea que siempre la misma Biblia hay doctrinas que las contradice y no caben dentro de la Biblia, no caben en la doctrina del Señor Jesucristo para todos aquellos que practican el bautismo para niños. En este versículo queda completamente anulado ese bautismo, porque el apóstol Pedro, sabemos, como lo dije en el video anterior, que el apóstol Pedro había sido lleno del Espíritu Santo. Entonces, si el Espíritu Santo estaba dentro de Pedro, toda persona, lo vuelvo a recalcar, toda persona que rechace y diga que es una mentira, estaba blasfemando en contra del Espíritu Santo. Y todo aquel que quiera blasfemar en contra del Espíritu Santo, es mejor que lo piense dos veces. Así es que en este pasaje miramos de esos dos puntos muy importantes. Es bueno analizar detenidamente, como nos dice: arrepentimiento primeramente y luego después bautizarse. Muchas veces he platicado con personas que practican el bautismo para los niños y supuestamente dicen que los padrinos de aquellos niños, ellos deciden, y los padres, pero esa es una cosa que está muy equivocada, muy en contra de lo que la palabra del Señor dice, porque la palabra del Señor dice que es necesario el arrepentimiento
para el perdón de los pecados. Así es que cada persona, aquí Pedro se los dice muy claramente: arrepentíos, dice, y cuando les dice, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Entonces aquí queda completamente anulada esa doctrina de que se puede bautizar a un niño con el consentimiento de los padres y de los padrinos. Completamente anulada esa doctrina, falsa, es una mentira. Y luego dice, ¿en qué nombre? En el nombre de Jesucristo, para pertenecer a la familia de Dios, porque solamente por medio de Jesucristo es que formamos parte de la familia de Dios. Y luego, ¿para qué es el bautismo? Para perdón de los pecados. Aquí nos lo dice muy claramente. Hay muchas personas que rechazan este pasaje, ponen miles de obstáculos, pero todos aquellos que analizamos sin estar en contra de nadie, sin estar atacando a nadie, simplemente buscando conocer la verdad, podemos analizar que nos lo dice muy claritamente. Y lo vuelvo a recalcar, el Espíritu Santo estaba hablando a través de Pedro, no era nadie más. Entonces nos dice para perdón de los pecados, y luego dice, después de que nos arrepentimos, nos bautizamos, y es en el nombre de Jesucristo, dice, y recibiréis el don del Espíritu Santo. O sea que después del bautismo, del arrepentimiento, recibimos el don del Espíritu Santo. Y podemos mirar cómo los apóstoles bautizaban a personas y recibían el Espíritu Santo. Los apóstoles estaban llenos del Espíritu Santo. Y no hay otro bautismo, que pueda demostrar que es todo lo contrario, porque en el libro de los Hechos 8:12 al 16 podemos mirar que fue el bautismo a los samaritanos. O sea que para aquellas personas que dicen que Hechos 2:38 fue solamente para los judíos, en Hechos 8:12 al 16 el bautismo fue para los samaritanos. O sea que los samaritanos eran una mezcla de judío y gentil. O sea que podemos mirar que sigue siendo el mismo bautismo, porque también fue en el nombre del Señor Jesucristo, del Señor Jesús. En Hechos 10:48, que fue el bautismo para los gentiles, para aquellos que dicen que el bautismo en el nombre del Señor Jesucristo era solamente para los judíos, en Hechos 10:48 es el bautismo a los gentiles. O sea que ahí se bautizaron también los gentiles. ¿Quién bautizó a los gentiles? El apóstol Pedro. Es el mismo que les anuncia el mensaje a Cornelio, y se convierten él y todos los suyos y son bautizados en el nombre del Señor Jesucristo. Así es que no cambia. Podemos mirar, podemos contradecir las escrituras si nosotros queremos, podemos hacer un debate, podemos debatir en contra de las escrituras, pero de todos modos las escrituras no van a cambiar. Dios no va a cambiar su mandato, porque Él ya dejó sus mandamientos, y hay de aquel que quiera obedecerlos, y el que no quiere obedecerlos, pues para Dios Él sigue siendo firme en lo que Él dejó establecido, y Él ya lo dejó, y Él no va a cambiar lo que Él dejó escrito. En Hechos 19:1 al 5, nosotros podemos mirar cómo el apóstol Pablo se encuentra con aquellas personas que ya habían sido bautizadas en el bautismo de Juan, que es el bautismo a los efesios, y podemos ver que eran como 12 hombres, y ellos dijeron que ellos solamente conocían el bautismo de Juan. Después de que el apóstol Pablo les predica acerca de nuestro Señor Jesucristo, dice que ellos fueron bautizados también en el nombre del Señor Jesucristo, que eran como unos 12 hombres. O sea que podemos ir mirando que es el mismo bautismo, como lo dije en el video anterior, que también hablé acerca de San Mateo 28:19, como en Mateo 28:19 era un mandato que el Señor Jesucristo estaba dando a sus discípulos para ir en el futuro a cumplir un mandato. O sea, no se estaba cumpliendo en ese momento. Estamos mirando que es en el libro de los Hechos donde tiene cumplimiento el mandato que el Señor Jesucristo le dio a sus apóstoles, ya después de que ellos fueron bautizados por el Espíritu Santo, llenos por el Espíritu Santo. El Señor Jesucristo les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras, sopló sobre ellos y les dijo recibir el Espíritu Santo. En el libro de San Marcos
16 los envía a predicar el evangelio a toda criatura. Podemos mirar que en el libro de San Marcos, cuando dice ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, no dice a todo hijo de Dios, sino dice a todas las criaturas, porque todos somos creación de Dios. Pero no somos hijos cuando nacemos de padre y madre, porque nacemos de sangre y carne, y dice que la sangre y la carne no va a entrar en el reino de los cielos. O sea que cuando cada persona nace, hemos nacido de una relación entre una mujer y un hombre, y no nacemos siendo hijos de Dios. Por eso dice el Señor Jesucristo al enviarles un punto muy importante que es digno de prestarle atención, que dice ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. No dice a todo hijo cuando envía. En San Mateo 10, San Lucas 9, que envía el Señor a los discípulos a predicar el evangelio, cuando Él estaba en la tierra caminando con ellos, les dice antes ir a las ovejas perdidas de la casa de Israel a predicar el evangelio. Entonces los manda que no vayan a predicar a los gentiles. Ya cuando el Señor es resucitado, como lo dije en el video anterior, ahora sí dice vayan y prediquen el evangelio a toda criatura, a toda creación, a toda alma que fue creada por Dios. Pero no dice hijos, sino dice criaturas, que fuimos creados, pero aún no somos hijos de Dios, porque para ser hijos de Dios tenemos que recibirlo, aceptarlo como nuestro Dios, como nuestro Señor, como nuestro Salvador, al Señor Jesucristo. Y esto nuevamente hace nulo aquella doctrina del bautismo a los niños. Esa es una doctrina que no cabe aquí, una doctrina que queda completamente anulada. En el libro de los Hechos 22:16, Pablo relata su conversión y bautismo. Todos estos fueron bautizados en el nombre de Jesús, y no en los títulos Padre, Hijo, Espíritu Santo. ¿Por qué no obedecieron? A Mateo 28:19, porque cada uno de ellos sabía que el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es Jesús. Podemos mirarlo cuando el apóstol Pablo también fue bautizado. Él se bautizó en el nombre del Señor Jesucristo. Y sí cumplieron el mandato de Mateo 28:19, porque usaron el nombre del Padre y el nombre del Hijo y el nombre del Espíritu Santo, que les fue revelado como está escrito en Isaías 52:6. Por lo tanto, mi pueblo sabrá mi nombre. O sea que cuando el Señor viniera a la tierra, dice que su pueblo sabría su nombre. Y el Señor vino a la tierra y anduvo caminando y eligió apóstoles para que estuvieran con él y les reveló su nombre. Y también la iglesia de Jesús sabe su nombre y lleva su nombre, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Filipenses 2:5 nos dice así: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. O sea que el Señor Jesucristo se despojó a sí mismo de su gloria, de su majestad, para venir a este mundo, y no estimó el ser igual a Dios. ¿Por qué? Porque no hay nadie que se pueda comparar y se pueda asemejar a Dios. Solamente hay un Dios y Padre de todas las cosas. Cuando nos dice aquí que el Señor Jesucristo se despojó, se humilló hasta lo sumo, es que el Señor Jesucristo se despojó de su grandeza, de su gloria, para venir a ser semejante a los hombres. Y hecho semejante a los hombres, dice que se humilló a sí mismo. En el versículo 6 nos dice: el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. O sea que cuando el Señor Jesucristo vino a la tierra, lo que nos está diciendo es que no se aferró a su divinidad para poder morir en la cruz, para poder redimirnos, porque era necesario que en un cuerpo semejante al nuestro peleara aquella batalla que se tenía que pelear en contra del pecado, porque ningún ser humano había podido vencer el pecado. Era necesitábamos de un Salvador, necesitábamos que alguien viniera y nos salvara de esa naturaleza. Al examinar estos versículos que nos hablan de que Jesús es igual a Dios, ¿cómo puede ser que Jesús es igual a Dios? Si en el libro de Isaías 46:9 nos dice así: acordaos de las cosas pasadas, desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro, y nada hay semejante a mí.
O sea, nos lo dice en el Antiguo Testamento. ¿Qué era lo que el Dios eterno estaba haciendo en el Antiguo Testamento? Nos estaba dando testimonio para que en aquel tiempo, cuando Él viniera a la tierra y se manifestara, ya tuviéramos el testimonio de que Él mismo lo había dicho, que Él mismo lo había anunciado, que no había nadie semejante a Él. No hay otro. Y nada hay semejante a mí, lo dice el Señor muy claramente. Podemos entenderlo. Ahora, ¿hay alguna contradicción entre estos pasajes y en el Nuevo Testamento? No, no hay ninguna. Simplemente es que tenemos que entender que Dios es espíritu. Y como espíritu estaba anunciando que en el futuro Él se manifestaría en un cuerpo de carne para cuando miráramos a Jesucristo, que venía cumpliendo todas aquellas promesas que estaban en el Antiguo Testamento, pudiéramos darnos cuenta que era el Dios eterno manifestado en carne. Nos dice Isaías 45:5. Dice así: yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré aunque tú no me conociste. O sea, nos sigue hablando y nos sigue dando testimonio en el Antiguo Testamento que no hay Dios fuera de el Dios eterno. Así es que no podemos decir que pueda haber más de un Dios. El mismo Dios que anunció en el Antiguo Testamento que Él era Dios desde el principio, desde la eternidad hasta el fin y hasta la eternidad, es el mismo Dios que se manifestó en carne. Isaías 44:6 así dice: Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Entonces el Dios eterno nos da de testimonio de que Él es el primero desde el principio, desde la eternidad. Dice, y yo soy el postrero, o sea que no hay otro Dios. Cuando Jesucristo vino a la tierra como Dios, Dios estaba dando testimonio en el Antiguo Testamento que cuando se manifestara sería Él mismo, no otro. Él mismo vendría porque no había nadie más que pudiera venir a salvarnos. Lo vuelvo a decir, ¿hay contradicción? No, no la hay. Simplemente que Dios, que es espíritu, se vistió de carne, se manifestó en carne. ¿Cuál era el propósito? Para derramar sangre, porque dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Algunas nominaciones dicen que Jesús es el Dios Hijo, pero si Jesús es el Dios Hijo, ya tendríamos dos dioses, y no encontramos versículos que nos hablen que hay Dios el Padre y Dios el Hijo, y también dicen que Dios el Espíritu Santo, y ya tendríamos tres dioses iguales. Cuando nos dice Juan 1:1, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, aquí nos habla del principio, al igual que en Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. O sea, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. O sea que no nos está hablando de que sean dos dioses, sino que es Dios mismo, y Dios mismo hablando su palabra. Su palabra era Dios mismo porque salía de Dios mismo su palabra, esa palabra que es creadora, porque la palabra de Dios es la que crea todas las cosas. Entonces Dios, por medio de su palabra, Él habla su palabra, y esa palabra es creadora, crea vida, como lo vemos. En Génesis nos dice muy claramente que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. No dice en el principio los dioses crearon, aunque hay muchas personas que tratan de decir que en el principio crearon dioses. Pero tenemos el testimonio de que Dios dice que Él es uno, único, y no hay más. Ya tenemos dos principios, y los dos nos hablan de Dios. En Juan 1:2 dice, este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O sea que nos está hablando que Dios, su palabra estaba con Él, porque su palabra salía de Él. No es un Dios segundo, ni una segunda persona de la Trinidad, sino que viene siendo Dios mismo hablando su palabra, como todos nosotros. Y luego nos dice que todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Esto lo podemos mirar también en diferentes versículos, que en este momento no los tengo aquí para decirlos, pero los vamos a ir mirando poco a poco. Que este mismo Dios que da testimonio
Él es el único. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. O sea que en Dios estaba la vida, Dios es vida y Él es creador. Y cuando Él habla su palabra, Él crea las cosas y da vida a todas las cosas. Aquella luz verdadera, Juan 1:9 dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. O sea que aquella luz verdadera, que Dios es, Jehová es mi luz y mi salvación, nos dice el Salmo. O sea que Jehová es la luz que brilla en el mundo, no es otro diferente, sino que Jesús simplemente es que en el Antiguo Testamento se va dando un anuncio del verdadero Dios y en el Nuevo Testamento tiene el cumplimiento. Todas las profecías y todo lo que se anunció en el Antiguo Testamento, todas se cumplen en Jesucristo. Todo tiene cumplimiento en Jesucristo porque Él es el Dios manifestado en carne. En el versículo 10 nos dice, en el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho. Entonces, ¿quién era el que estaba en el mundo? Dios mismo, porque Él es omnipresente. Y luego dice que el mundo por Él fue hecho. ¿Quién fue el que hizo el mundo? Podemos mirar claramente que el Dios eterno, Él fue el que hizo el mundo, no hay otro. Pero el mundo no le conoció, o sea que el mundo no le conoció, y aún en estos tiempos el mundo sigue sin conocer a Dios, porque todo lo que hay en el mundo está ciego, está en tinieblas, en oscuridad. Por eso no pudieron conocerle. Cuando Dios vino al mundo, aquellos intérpretes de la ley, todos aquellos maestros que tenían la Torá, que tenían las escrituras, que leían las escrituras y tenían el testimonio que cuando Dios viniera a la tierra sucederían prodigios, señales y maravillas, no se dieron cuenta de todas las cosas que estaban sucediendo a su alrededor, sino que siguieron sin entendimiento y no se dieron cuenta de que Dios mismo había descendido a la tierra y que ellos ya tenían el testimonio en el Antiguo Testamento de que cuando viniera Dios sucederían todas esas cosas. Por eso dice que el mundo no le conoció. Verso 7, sino que se despojó a sí mismo, volviendo a Filipenses 2:7 nos dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. ¿Quién? El mismo Dios del que estamos hablando, que ya hemos dado testimonio de los atributos, de los anuncios, como Él dice que no hay otro Dios. Entonces volvemos a Filipenses para ir demostrando que ese mismo Jesús que vino era Dios mismo manifestado en carne, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Así es que el Dios Todopoderoso se humanó y se humilló a sí mismo tomando la condición de hombre, porque Dios al humanarse, al encarnarse, se hizo hombre para redimirnos del pecado. No que Dios haya dejado de ser Dios, sino que Dios en un cuerpo humano vino a redimirnos para derramar sangre sin dejar de ser Dios. La muerte, haciéndose, dice, obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. O sea que Dios, el Padre, le da un nombre a esa manifestación que vino a la tierra, porque es en Jesucristo donde Dios forma y hace toda la creación. Entonces es a través de esa manifestación como hijo que Dios forma todas las cosas, les da vida a través de Jesucristo, porque dice que en Jesucristo hizo Dios toda la creación de todas las cosas. Es en Jesucristo donde Dios, en esa manifestación humana, donde Dios hizo todas las cosas. Por eso dice que es Dios, el Espíritu eterno, el que le da el nombre a esa manifestación como hijo, que es el nombre sobre todo nombre. Ahora, nosotros sabemos muy claramente que el nombre que Jesucristo traía es el nombre de Dios mismo, como lo dice en el libro de San Juan 17, donde el Señor Jesucristo dice que ha dado a conocer su nombre. Nos dice en el verso 9, como lo habíamos dicho anteriormente, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. O sea, para que en el nombre del Señor Jesucristo se doble toda rodilla, primeramente de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. En Isaías 45:23 dice que ante el Dios Todopoderoso se ha de doblar toda rodilla y solamente ante Él. Así es que podemos mirar por qué
En el libro de Isaías dice que para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Y en Isaías 45:23, porque en aquel pasaje podemos saber que el Señor todavía no se manifestaba a la humanidad, todavía no se manifestaba en carne en este mundo. Ya lo dije en los videos anteriores, yo tengo un video donde se llama Jesús es adorado. Le invito a que lo vea. Allí podrá examinar más pasajes que hablan. Lo único que quiero decir es que ya cuando el Señor se manifiesta, ahora hubo muchas personas que doblaron sus rodillas ante nuestro Señor Jesucristo. Y el Señor lo había dicho muy claramente que ante Él se doblaría toda rodilla. Ya el Señor había tenido un cuerpo, ya había venido a la tierra, ahora podían doblar sus rodillas ante Él, mirándolo y mirando las señales, las maravillas, y todas aquellas personas que lo reconocían, doblaban sus rodillas ante Él. Los demonios lo reconocían y doblaban sus rodillas ante Él. Y continuando con él, dice, ¿qué requisitos debía cumplir Jesús para ser el Salvador del mundo? Que el pueblo judío esperaba, el ungido del Dios viviente, el Mesías esperado. Analicemos un poco acerca de esto. ¿Cuáles eran los requisitos que debería de venir a cumplir el Mesías, que estaban escritos en el Antiguo Testamento? En primer lugar, dice la Escritura por boca del profeta Isaías 7:14, por lo tanto el Señor mismo os dará señal. Dice, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. O sea que esta es una señal que viene de parte de Dios mismo. ¿Qué señal sería? Que Él mismo vendría a la tierra. Cuando miramos nosotros, dice, notemos claramente este pasaje que dice, concebirá y dará a luz un hijo y se llamará su nombre Emmanuel. Debía nacer de la simiente de la mujer, como lo dijo el Señor en Génesis 3:15, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el carcañal. ¿Por qué era necesario que viniera de la simiente de la mujer? Porque Dios había formado todas las cosas. El Señor descendió, le dio forma a todo este mundo caído que estaba. Dice que el mundo estaba en tinieblas, en oscuridad, por la caída de Satanás. Y el Señor viene a formar de la tierra, a formar todas las cosas. Hizo separación de las aguas, separó las aguas que estaban debajo de la expansión, y hizo separación entre todo. Creó las bestias, los animales, que hizo toda una creación hermosa. Después de que el Señor hizo toda esa creación hermosa, hizo al hombre del polvo de la tierra. Entonces, cuando el Señor hizo al hombre del polvo de la tierra, le entregó todas las cosas en sus manos. El Señor hizo toda una creación para ponerla en manos de Adán, y dice que creó al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra. Y los bendijo y les dijo, multiplicaos y llenar la tierra. Y los bendijo y les dijo, sojuzgar, señorear en los peces del mar, en las aves del cielo, en las bestias y en todos los animales de la tierra. O sea que el Señor hizo toda una creación y se le entregó al hombre y puso su imagen en el hombre. ¿Cuál imagen fue la que puso? Puso sus atributos y le dio dominio al hombre para señorear. Entonces, ese hombre que perdió el dominio, el señorío, ¿quién se lo robó? Ya sabemos nosotros que fue Satanás, que se apareció en forma de una serpiente y engañó a la mujer y Adán. Entonces, cuando ellos fueron engañados, el enemigo les robó todas aquellas cosas, les robó el señorío, el poder, la potestad. Entonces el Dios eterno pronunció la sentencia de la serpiente, que Él vendría de la simiente de la mujer, había de nacer aquel que le había de aplastar la cabeza a Satanás. ¿Por qué? Porque fue el ser humano el que perdió el dominio, el señorío, no fue Dios. Entonces la única forma que Dios podía cumplir lo que Él había establecido era que Él viniera y se humanara para que Él mismo pudiera recuperar las cosas, porque no fue Dios el que las perdió, fue el ser humano. Y Dios no viola sus mandatos y sus leyes. Dios había dado el dominio al hombre
y Dios no le quita al hombre lo que le dio. Entonces la única manera que Dios podía nuevamente recuperar las cosas era viniendo a tomar carne y emparentar con nosotros y hacerse hombre para poder recuperar lo que el hombre había perdido. Era la única manera. Dios no obró en su grandeza, en su poder. Él se humanó y como hombre es que derrotó a Satanás. Por eso el Señor mismo dijo que de la simiente de la mujer vendría el que le aplastaría la cabeza al diablo, que tenía que nacer de la mujer. Miramos en Gálatas 4:4, dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. O sea que tenía que nacer de la mujer y ya nacer bajo la ley, para cumplir la ley que el hombre no pudo cumplir en toda la trayectoria que miramos, que Dios les dio la ley y no hubo un solo personaje que pudiera cumplir la ley. Todos aquellos en el pasado violaron la ley y ninguno cumplió la ley. Por eso dice que la ley es nuestro ayo, es el ayo que nos tenía guardados para la manifestación de Jesucristo, el que vendría a cumplir toda la ley y vendría a redimirnos de la maldición, del pecado, de la muerte. Y el único que lo logró fue Dios mismo viniendo a esta tierra. En Isaías 9:6 nos da otro anuncio. Dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte. Y nos dice que ese niño nació siendo Dios fuerte. No hay ningún niño que haya nacido siendo Dios fuerte. Y luego dice Padre eterno. ¿Qué niño podría nacer siendo Padre eterno? Si analizamos este punto detenidamente, ¿quién es el único que es Padre eterno? ¿Podría venir Jesucristo a este mundo haciéndose llamar Padre eterno? ¿O quién es el Padre eterno? Si tenemos entendimiento, podemos entender que solamente hay uno que es el Padre eterno y solamente hay uno que es eterno. Las Escrituras nos dicen muy claramente que solamente Dios es eterno y nadie más es eterno, porque de Él vienen todas las cosas, todo es obra y creación de Él, y Él es el único que tiene inmortalidad, Él es el único que es eterno. Entonces, al Jesucristo venir con todos estos atributos, nos está dando la señal que es Dios mismo viniendo al mundo a nacer del mundo. Lo que nació de la Virgen, lo que se llama Hijo de Dios es lo que nació de la Virgen, porque todo lo que es nacido tiene principio y tiene fin. Pero Jesucristo, como Dios eterno, no tiene principio ni tiene fin. Solamente aquella manifestación en carne que se llamó Hijo, porque nació, y todo lo que es nacido es lo que se llama Hijo. Dice, porque un niño nos es nacido, y dice, Hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. O sea que Él será el príncipe de la paz, porque Él es el que va a poner paz a todas las cosas en los tiempos finales. La paz vino por medio de Jesucristo a todos aquellos. Cuando el Señor Jesucristo se les aparece a los discípulos en San Juan 20:21 en adelante, les dice paz a vosotros. O sea, primeramente les dice paz a vosotros. Él les da de su paz, y Él por eso nos dice aquí que Él es príncipe de paz. Él es el príncipe de la paz. Es un nombre más que se le atribuye al Señor Jesucristo. Isaías 52:5 dice, y ahora ¿qué hago aquí? Dice Jehová, ya que mi pueblo es llevado injustamente, y los que en él se enseñorean lo hacen aullar, dice Jehová, y continuamente es blasfemado mi nombre todo el día. Dice el Dios Todopoderoso, y ahora ¿qué hago aquí? Al analizar este punto, podemos mirar que la Biblia nos dice que Dios es omnipresente, o sea que Dios está en todos lados. Al decir Dios, ¿qué hago aquí? Es manifestando, ¿qué hago aquí? Ahora tengo que ir a salvar a mi pueblo, y el Señor viene a tomar un cuerpo de carne, porque Dios no necesita estar aquí o estar allá, porque Él está en todos lados. Ahora, al decir esa palabra, es que Dios se manifestaría en carne para venir a salvar a la humanidad. En el versículo 6 nos lo sigue diciendo, dice, por tanto mi pueblo sabrá mi nombre, por esta causa, en aquel día. No dice, lo dice para un futuro,
en el libro de Isaías, que eran como 700 años antes de la venida de Cristo. Entonces dice, ¿y ahora qué hago aquí? Dice, por lo tanto mi pueblo sabrá mi nombre en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. ¿Quién era el que estaba hablando por boca del profeta Isaías? Nos dice que era el Dios eterno, el Dios único y el Dios verdadero. Versículo 6, por tanto, dice Isaías 35:1 nos dice así: se alegrará el desierto y la soledad, el yermo se gozará y florecerá como la rosa. Versículo 2, florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo la gloria del Líbano. Le será dada la hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. Podemos mirar en Isaías 35:1 cómo nos habla acerca del Dios eterno, que nosotros veríamos su gloria. Entonces nos sigue diciendo en el versículo de Isaías 35:3, fortalecer las manos cansadas, afirmar las rodillas endelves. Versículo 4 nos va dando más luz, dice, decir a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis, he aquí que vuestro Dios viene, con retribución, con pago. Y este versículo nos dice, Dios mismo vendrá y os salvará. O sea que Dios mismo promete en el Antiguo Testamento que Él mismo vendría y os salvaría. En San Mateo 1:21 dice que Jesús salvaría a su pueblo de sus pecados. Así es que cuando dice allá, si nosotros analizamos, ya ahí dice que Jesús salvaría a su pueblo de sus pecados. Y dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Entonces es Dios mismo manifestado en Jesucristo para derramar sangre. Dice, las señales que habrá cuando venga ese Dios, dice, entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. ¿Cuándo sucedió esto? Vamos a seguir analizando. Podemos mirar que cuando el Dios eterno viniera a la tierra manifestado en carne, sucederían estas señales. No cuando viniera otro, no cuando viniera el Dios Hijo, no cuando viniera otro. O sea que nos dan las escrituras una clara profecía, una clara revelación de qué señales habría cuando viniera el Dios eterno. No más que hasta hoy día muchas veces no entendemos y no comprendemos y no nos damos cuenta que lo que estaba escrito se cumplió. El Señor Jesucristo dijo, todo lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. Dice el versículo 6 de Isaías 35:6, entonces el cojo saltará como un ciervo. El apóstol Pedro sanó a un hombre que estaba paralítico y dice que dio un salto y se levantó. Y cantará la lengua del mudo. ¿Cuántos? Dice que el Señor Jesucristo sanó a los mudos. Dice, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. O sea que aguas serán cavadas en el desierto, el derramamiento del Espíritu en aquellas vidas secas sin fruto que había, porque éramos como un desierto cuando el Señor nos encuentra y derrama de su Espíritu y entonces empieza a haber vida espiritual. Dios mismo vendría a salvarnos. Mateo 1:18, el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María su madre con José, antes que se juntase se halló que había concebido del Espíritu Santo, mirando el cumplimiento de aquellos pasajes que estaban escritos. Versículo 19 dice, José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Versículo 20, y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. O sea, dice que el Espíritu Santo es el que engendra aquel ser en María. No es otro ser, sino que es el Espíritu Santo, y la palabra de Dios nos dice que Dios es Espíritu. Versículo 21 dice, dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. Dice, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Podemos mirar que el Señor prometió que Él vendría a salvar a su pueblo en el Antiguo Testamento.
Versículo 22. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Vemos en Isaías 7:14 que dice que aquel niño que nacería se llamaría Emmanuel. Ahora nos da la traducción, pero ya en el Antiguo Testamento. ¿Por qué en el Antiguo Testamento no nos da la traducción? Porque en el Nuevo Testamento es el cumplimiento de lo anunciado en el Antiguo Testamento. Entonces nos dice claramente que traducido es Dios con nosotros. Ahora, ¿por qué Dios con nosotros? Si hemos analizado que dice que solamente hay un Dios. También podemos ver Lucas 2, del 1 al 7. Isaías 42, 1 dice: He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. O sea que, hablando del Señor Jesucristo, dice: no gritará ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pabilo que humea. Por medio de la verdad traerá justicia. O sea, porque el Señor Jesucristo vino a traer la verdad y a destruir la mentira. Satanás es el padre de mentira. El Señor Jesucristo vino a cumplir los atributos del Dios eterno, a restablecer todas aquellas cosas que se habían perdido, que Dios mismo estaba derrotando a Satanás. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperarán su ley. O sea que Él vino a establecer la justicia, porque Satanás estaba reinando y gobernando en esta tierra a través de las mentiras, y tenía tantas personas atadas. Pero vemos que Dios había prometido venir, y habría señales cuando Él viniera. Verso 4 dice: no se cansará ni desmayará hasta que establezca la justicia en la tierra, y las costas esperarán su ley. Versículo 5: así dice Jehová Dios, creador de los cielos, y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella, y espíritu a los que por ella andan. Ahora dice aquí que es Jehová el que da espíritu a los que andan por la tierra. San Juan 20:22, el Señor Jesucristo les dice a los discípulos: recibir el Espíritu Santo. O sea que es Dios mismo. Podemos mirar que todas las señales que el Dios eterno había dado se cumplieron en nuestro Señor Jesucristo. Versículo 6: yo Jehová te he llamado en justicia, y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz a las naciones. O sea, hablando del Señor Jesucristo. Jehová es nuestra luz y nuestra salvación, y Él vino por medio de Jesucristo para traer salvación, para que abra los ojos de los ciegos. ¿Quién fue el que hizo eso? El Señor Jesucristo. Para que saques de la cárcel a los presos, y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. O sea, hablando el Señor Jesucristo de que Él vendría a la tierra para salvarnos. Yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza escultura. Podemos mirar un punto muy importante. Dice: yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni alabanza escultura, ni mi alabanza escultura. ¿Cómo puede ser posible que nosotros queramos alabar y darle gloria al Dios eterno por medio de cosas creadas, de cosas hechas por el hombre, de imágenes, de esculturas? La palabra de Dios rechaza todas esas cosas y las hace nulas. He aquí se cumplieron las cosas primeras, y yo anuncio cosas nuevas antes que salgan a luz. Yo os las haré notorias. O sea, el Señor dice: yo os anuncio las cosas. Y este es el testimonio que tenemos, que Él anunció que Él mismo vendría a la tierra, y Él mismo se presentaría, y Él mismo se encarnaría. Dice: os anuncio cosas nuevas antes que salgan a luz, yo las haré notorias. Jesús principia su ministerio en Lucas 4:16. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Versículo 17: y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló
halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Este es el cumplimiento de Isaías 61 en el Señor Jesucristo, porque todo lo que estaba escrito en el Antiguo Testamento se cumplió en el Señor Jesucristo. No tiene contradicción. Muchas personas quizás pueden ver a dos en estos pasajes que hemos venido, pero lo único que hay es que son dos pactos. En el pacto antiguo se anunció lo que el Dios eterno haría en el nuevo pacto, y como Dios es espíritu, todas esas cosas las cumplió a través de nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice que el Espíritu del Señor estaba sobre Jesucristo, el Espíritu eterno morando a través de un cuerpo humano. No tiene contradicción para todos aquellos que buscan la revelación y el conocimiento. Es Dios mismo, solamente que manifestándose en un cuerpo de carne. También tengo un video donde hablo de las dos naturalezas de Jesucristo. Puede usted mirarlo, y allí explico acerca de estas cosas. Dice el Señor Jesucristo: a libertar a los oprimidos, dice, a predicar el año agradable del Señor. O sea que el Señor Jesucristo vino a predicar el año agradable del Señor, a traer libertad, dice, y enrollando el libro lo dio al ministro, y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos sobre él, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. O sea, diciéndoles el Señor: yo he cumplido esto delante de vosotros. Hoy se ha cumplido todo esto que ustedes han estado leyendo por tanto tiempo en los días de reposo. Hoy se ha cumplido delante de sus ojos, como diciéndoles: hoy se ha cumplido las escrituras, hoy se ha cumplido todo lo que ustedes han estado leyendo en el Antiguo Testamento. Yo soy el que vengo a cumplir todas aquellas cosas. O sea, hablando de todos los pasajes que hemos leído, que Dios vendría, y cuando Él viniera se cumplirían todas estas señales. Entonces, cuando el Señor Jesucristo empieza su ministerio, empieza diciéndoles: hoy se ha cumplido el pasaje de Isaías 61, donde nos dice así: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. O sea que el Señor Jesucristo les dice: esa profecía hoy se está cumpliendo. Yo soy de quien se habla en todas las escrituras, y todas aquellas profecías se están empezando a dar su cumplimiento. Dice el versículo 3: a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, oleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Dice: a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de luto, en lugar de ceniza, oleo de gozo, en lugar de luto, manto de alegría, en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Entonces podemos mirar que el Señor Jesucristo vino a derrotar a Satanás, porque era Satanás el que tenía al hombre afligido, encarcelado, aprisionado, y era el Señor Jesucristo el que vino para derrotar a Satanás, como lo dije hace rato. El Dios eterno había dado todo al hombre. Entonces Dios, para poder derrotar a Satanás, Dios vino y se humanó para pelear para pelearle la batalla a Satanás, no como el Dios eterno, sino como el Hijo de Dios. Él peleó la batalla en su humanidad. Dice: Jesús sana a un leproso, Mateo 8:1. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente, y he aquí vino un leproso y se postró ante él, diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Aquí es donde el Dios eterno empieza a hacer todas las señales que Él había prometido en el Antiguo Testamento, que miramos que se cumplen en nuestro Señor Jesucristo, demostrando que Él era el Dios que había prometido venir, dando a conocer que todo aquello que estaba escrito se estaba cumpliendo, como dice en Isaías. He aquí vino un leproso y se postró
ante él diciendo, Señor, si quieres puedes limpiarme. ¿Qué podemos mirar aquí? Que este leproso viene y se postró ante el Señor Jesucristo. ¿Por qué se postró? Porque si él sabía que se estaba postrando ante el Dios Todopoderoso. Jesús extendiendo la mano y le tocó diciendo, quiero, sé limpio, y al instante su lepra desapareció. ¿Qué podríamos mirar de este pasaje? Podríamos mirar que el Señor Jesucristo como Dios empezó a derrotar a Satanás, porque era Satanás el que por medio de la enfermedad tenía presos a la humanidad en muchas maneras. Si nosotros lo miramos, el Dios eterno nos estaba viniendo a traer salvación, porque era para salvarnos, para libertarnos, porque la lepra no tiene ningún poder en contra de Dios, pero sí el ser humano pasó a ser esclavo de la enfermedad, del pecado. Entonces al manifestarse Dios como hombre, al manifestarse Dios en carne, era para poder derrotar todos los enemigos del ser humano, porque Dios no tiene enemigos. Cuando nosotros vemos que el Señor quita la lepra de este hombre, estaba imponiendo su reino, estaba imponiendo que el reino de los cielos se había manifestado, porque en el cielo no hay enfermedad, no hay dolor, no hay dolencia y no existe el mal. Entonces al manifestarse Dios, estaba estableciendo su reino, empezando a establecer su reino en la tierra, demostrándole a Satanás que él era el Dios eterno y que él había venido para arrebatarle lo que le había robado al hombre, pero como hombre, en su manifestación de hombre. Mateo 9:27 nos dice así: pasando Jesús de allí, le siguieron 2 ciegos, dando voces y diciendo, ten misericordia de nosotros, hijo de David. Aquí miramos que le seguían 2 ciegos. Entonces estas son las señales de Isaías 35, donde dice que los ojos de los ciegos serían abiertos. Son pasajes muy claros que nos hablan acerca de quién era. Lo único que mucha gente se confunde cuando mira a Jesucristo y empiezan a hablar de 2 dioses, porque no entienden que Jesucristo tenía 2 naturalezas, la naturaleza divina y una naturaleza humana. Entonces dice, y llegando a la casa vinieron a él los ciegos, y Jesús les dijo, ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron, sí, Señor. Entonces les tocó los ojos, diciendo, conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos, y Jesús les encargó rigurosamente, diciendo, mirad que nadie lo sepa. Pero salidos ellos divulgaron la fama de él por toda aquella tierra. Podemos mirar que aquí empiezan las señales que el Señor Jesucristo había de cumplir cuando él viniera a la tierra como Dios manifestado en carne. Mateo 1:11, cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel de los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Ahora, cuando nosotros leemos este pasaje, sabemos que en el libro de Isaías 40 nos da la profecía de que Juan, el profeta Juan vendría delante del Señor Jesucristo para preparar el camino a Jehová. Ya aquí en este pasaje ya miramos que es Juan el Bautista ya manda a preguntar al Señor, ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Entonces, ¿a quién se estaba refiriendo Juan el Bautista? Al único que él sabía y que él sabía en las escrituras que había de venir. Respondiendo Jesús le dijo, ir y hacer saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí, dice el Señor Dios Todopoderoso. Mirando las señales, le dice a Juan, vayan y díganle a Juan todo lo que ven, para que Juan se dé cuenta todas las señales que estoy haciendo, para que él se dé cuenta que yo soy aquel
que había de venir, aquel que se anunció en el libro de Isaías y en todo el Antiguo Testamento que había de venir, y que cuando Él viniera se habían de cumplir todas estas señales que ustedes ven. Aunque ellos miraban simplemente a un hombre, todos aquellos que conocían las Escrituras se daban cuenta quién es el que estaba presente, como hoy todos aquellos que tenemos la revelación nos damos cuenta que era Dios manifestado en carne. Mateo 12:22, entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. O sea, una señal más cumpliéndose cuando viniera el Dios eterno. Y toda la gente estaba atónita y decían, ¿será este aquel hijo de David? Mateo 20:29, y al salir ellos de Jericó les seguía una gran multitud. Y dos ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo, Señor, hijo de David, ten misericordia de nosotros. Nuevamente miramos el cumplimiento, dice, versículo 31. Y la gente le respondió, dice, y la gente les reprendió para que callasen. Pero ellos clamaban más diciendo, Señor, hijo de David, ten misericordia de nosotros. Versículo 32. Y deteniéndose Jesús los llamó y les dijo, ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron, Señor, que sean abiertos vuestros ojos. Entonces Jesús, compadecido, les tocó los ojos y enseguida recibieron la vista y le siguieron. Dice que estos ciegos, el Señor Jesucristo les abrió los ojos y enseguida le siguieron. ¿Cuándo le siguieron al Señor Jesucristo? Después de que les abrió los ojos, lo reconocieron y lo siguieron. Así sucede con muchos de nosotros, que no podemos reconocer al Señor Jesucristo porque tenemos los ojos cegados y solamente miramos con los ojos naturales, con los ojos carnales, y no podemos mirar a Dios porque el hombre natural no percibe las cosas que son de Dios, que son del Espíritu, porque se han de discernir espiritualmente, y solamente Jesucristo nos da la revelación y el conocimiento para que podamos verlos. Es Él el que nos abre los ojos. Dice Mateo 21:14, vinieron a Él en el templo ciegos y cojos y los sanó. ¿Dónde fue donde el Señor dice que vinieron a Él? En el templo, ciegos, cojos, y los sanó. Este pasaje lo podemos aplicar también a todos aquellos nosotros que ahora somos templo del Espíritu Santo, que dice la palabra de Dios que el Señor viene, purifica el templo y echa fuera todo aquello que está en el templo, todas aquellas cosas que había en el templo, y purifica el templo. Muchos de nosotros estábamos hundidos en el vicio, en el alcohol, en la droga, en todos esos vicios inmundos que operan a través de Satanás, que es Satanás el que obra a través de esas cosas, a través de demonios, y el Señor llega y echa fuera todos esos demonios cuando lo aceptamos, y después de que Él nos purifica y echa fuera todo, nos lava, nos purifica, nos bautizamos en su nombre, y entonces el Señor Jesucristo viene al templo, que somos nosotros, y empieza a hacer prodigios, señales, maravillas en el templo, y empieza a dar sanidad, y a través de nosotros empieza a hacer milagros, señales. Tiene mucha profundidad el estudiar todos estos pasajes, escudriñar las Escrituras y darnos cuenta que todo lo que el Señor Jesucristo vino a hacer en carne, lo hizo para salvarnos, para traer salvación a la humanidad, y para darnos vista espiritual. Dice en el pasaje aquí, San Juan 9:5, dice, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego, y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Podemos mirar que este hombre, el Señor Jesucristo le dio ojos, porque este hombre era un ciego, y el Señor Jesucristo le hizo ojos nuevos. ¿Quién es el que hizo los ojos? Adán. El mismo Dios eterno viene haciendo todas estas señales. El Señor Jesucristo venía haciendo todas esas señales para que lo reconocieran, pero su pueblo, dice, a los suyos vino, pero los suyos no le reconocieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Tiene profundidad todos los pasajes. Marcos 7:31, volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis,
Verso 32, y le trajeron un sordo y tartamudo, y le rogaron que le pusiera las manos encima, y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él, y escupiendo tocó su lengua, y levantando los ojos al cielo, gimió, y le dijo, éfate, es decir, sé abierto. Podemos mirar cómo el Señor Jesucristo venía demostrando su señorío, venía demostrando al él manifestar todas estas cosas. Cuando nosotros analizamos todos estos puntos en el área de la guerra espiritual, nos podemos dar cuenta que el Señor Jesucristo, aun ante los ojos del hombre, del ser humano, quizás ellos no miraban todo lo que él estaba haciendo, pero él estaba derrotando demonios. Él vino a establecer su reino, y él estaba peleando en contra de Satanás, estaba derrotando a Satanás, estaba echando por tierra todo aquello que Satanás tenía. Como dice, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y esto fue lo que el Señor Jesucristo vino a hacer a la tierra, derrotar a Satanás y a expandir, a establecer su reino, su señorío, para echar fuera a Satanás del hombre y volver nuevamente el dominio al hombre. Al momento fueron abiertos sus oídos, y se desató la ligadura de su lengua, y hablaba bien. Bueno, ahora, después de examinar todos estos acontecimientos que fueron cumplidos por nuestro Señor Jesús, hemos mirado que Dios mismo vendría a salvarnos. Isaías 35, 1 al 6, y vimos todo lo que pasaría con su venida. Ese Dios se manifestó en Jesús y prometió que su pueblo sabría su nombre, como lo vemos que el ángel le dijo a José, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. También miramos que Jesús dijo, hoy se ha cumplido esta escritura en Isaías 6, 61, 1 en adelante, donde dice que el Espíritu del Señor está sobre él. En San Juan 4, 24, Jesús dice que Dios es Espíritu. También en Génesis 1, 2 dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y en 2 de Corintios 5, 19 nos dice que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo, no tomándoles a los hombres en cuenta sus pecados. Y en 2 de Timoteo 3, 16 nos dice que Dios se manifestó en carne. Entonces, analizando todos estos pasajes, podemos recalcar, podemos mirar y entender que al examinar todos estos pasajes que les he presentado, es para demostrar que es Dios mismo. No más que muchos de nosotros no lo entendemos y no lo comprendemos, porque simplemente miramos a Jesús como lo hacían todos aquellos fariseos, todos aquellos que lo rechazaban y lo despreciaban porque no tenían ojos espirituales y solamente miraban la humanidad de Jesús. No podían darse cuenta que era Dios mismo obrando a través de un cuerpo humano, como lo he demostrado en estos pasajes, cumpliéndose todas las profecías de Isaías 35 y todas las profecías que estaban anunciadas cuando Dios viniera a esta tierra. Usted puede examinar más detenidamente todos los pasajes que le he demostrado, pero aquí está muy claramente que era Dios mismo manifestándose en carne para derrotar a Satanás y para poder salvar al hombre de las garras del pecado y de las garras de Satanás. Que el Señor Jesucristo me le bendiga muy grandemente en este video que he presentado en este día. Esta es la tercera parte de esta serie que he venido presentando, nombre sobre todo nombre. Que el Señor Jesucristo me le bendiga grandemente y nos miramos en el próximo video, porque voy a continuar con este hermoso tema de que el nombre de Jesús es nombre sobre todo nombre y que es Dios manifestado en carne. El Señor Jesús le bendiga grandemente.